Hola, muy buenas tardes. Nosotros somos estudiantes de la Corporación Universitaria del Caribe SECAR. Nos encontramos cursando quinto semestre de licenciatura en Pedagogía Infantil. Mi grupo está conformado por Judy García y Sirley Cuatindioy. En este video les presentaremos la actividad de la unidad 3 del área de inclusive y modelos flexibles, la cual consiste en los tipos de discapacidad. Bueno, hoy hablaremos un poco de la discapacidad. La discapacidad es aquella condición bajo la cual ciertas personas presentan algún tipo de deficiencia, ya sea física, intelectual o sensorial, entre otras que a corto o a largo plazo afectan la forma de interactuar y participar plenamente en la sociedad. Podemos hablar de la discapacidad dividida en 4 etapas. La primera, que es la etapa de la exclusión, la segunda, que es la etapa de la segregación, la integración y la inclusión. Pero nos vamos a centrar en esta oportunidad en los tipos de discapacidad. Los tipos de discapacidad que vamos a abordar el día de hoy son el trastorno del espectro autista, TEA, la discapacidad intelectual, la discapacidad auditiva, la discapacidad visual, la sordoceguera, la discapacidad física, la discapacidad psicosocial, el trastorno permanente de la voz y el habla y la discapacidad sistémica. Empezaremos con el espectro autista. Este es un trastorno de origen neurobiológico que afecta la configuración del sistema nervioso y el funcionamiento cerebral, dando dificultad a dos áreas, principalmente la comunicación social, la interacción social y la flexibilidad del pensamiento y conducta. Unas estrategias o actividades que podemos realizar es que podemos trabajar actividades que tengan que ver con juegos de roles, dinámicas para respetar turnos. Hay actividades que contengan sanas competencias donde implique ganar, perder o empatar. Vamos a hablar también de la discapacidad intelectual. La discapacidad intelectual implica una serie de limitaciones en las habilidades que la persona aprende para funcionar en su vida diaria y que le permiten responder ante distintas situaciones y lugares. Algunas de las causas más comunes está pues la hereditaria, que podemos hablar del síndrome de Down. Hablamos de algunas que son congénitas, que se adquieren durante el embarazo debido a que las personas consumen sustancias psicoactivas, o adquiridas, que se pueden producir daños al cerebro o al sistema nervioso central causados después del nacimiento. Algunas de las actividades que podemos realizar como agentes educativos para fortalecerles es los juegos de memoria, los juegos de discriminación visual y la clasificación de objetos. La discapacidad visual. Bueno, en la discapacidad visual está todas aquellas personas que tienen dificultad para acceder a la información a través del sentido de la vista. Podemos trabajar actividades basadas en el reconocimiento de las texturas, enfocándonos en el tacto. También podemos trabajar o podemos abordar las formas en las 3 dimensiones. Algo que olvidaba de la discapacidad visual es que a las personas que padecen pues esta discapacidad debemos hablarles de forma clara, no decirles mira aquello o allá o acá, se les habla diciéndoles a tu izquierda, a tu derecha, delante o detrás de ti. Vamos a hablar de la discapacidad auditiva. La discapacidad auditiva se refiere a la incapacidad parcial o total para escuchar en uno o en ambos oídos. Esta discapacidad, para fortalecer de pronto algunas actividades como agentes educativos, podemos implementar las actividades con imágenes o con frisos y podemos pronunciar las palabras de manera clara. Ejemplo, si les indicamos la imagen de una casa, se lo vamos a pronunciar de manera clara. Casa, para que ellos a su vez puedan leer nuestros labios. Trabajamos también a través de las expresiones contento, triste y así sucesivamente. Vamos a hablar sobre la discapacidad sordoceguera. Esta es una deficiencia sensorial la cual se manifiesta en mayor y menor grado. Esta tiene limitaciones en la comunicación, en la orientación y movilidad, acceso también a la información y restricción para la participación social. Una estrategia que podemos utilizar es realizar actividades de autonomía. También realizar actividades de reconocimiento y expresión a través de otros sentidos como el tacto y el olfato.
Vamos a hablar de la discapacidad física. La discapacidad física incluye todas aquellas dificultades de movilidad que pueden implicar segmentos del cuerpo. Bueno, la discapacidad física también, sus causas son variadas. Entre las más comunes están las secuelas de un accidente o una grave lesión. Para estas actividades que podemos desarrollar sería las actividades deportivas y actividades de motricidad, tanto finas como gruesas. Actividades finas como el recorte, el dibujo, el trazo, el rasgado, y actividades motoras gruesas como el rolado. La discapacidad psicosocial. Esta es la limitación de las personas que presentan difusiones temporales o permanentes de la mente para realizar uno o más actividades cotidianas. Entre ellas encontramos la depresión, el trastorno de ansiedad, el bipolar y la esquizofrenia. Unas actividades que podemos trabajar es la actividad del monstruo de las emociones, donde se puede expresar sentimientos y nos permita canalizar las emociones. Tenemos el trastorno permanente de voz y habla. Este se refiere en concreto a las dificultades vinculadas con la producción del lenguaje. Este se requiere actividades de fortalecimiento como soplar, hacer burbujas y praxis linguales. Tenemos la discapacidad sistémica. Esta hace referencia a las condiciones de salud que impiden a los niños, niñas y adolescentes asistir regularmente a las aulas de clase. Esta hace alusión a las enfermedades crónicas como insuficiencia renal, los diferentes tipos de cáncer, las enfermedades cardiovasculares, la ósea y de la piel. Una estrategia que podemos utilizar es trabajar actividades de atención remota apoyándonos en las TIC. Gracias. Gracias.